A nadie se le oculta que estos momentos que vivimos están plenos de angustia, ansiedad, agobio, aflicción, amargura, y lo digo todo con A como regla mnemotécnica. Palabras que parecen describir este momento que pasamos y que quisiéramos que pase. Quisiéramos más bien arrancarlos de nuestra vida, como quisiéramos arrancar la misma muerte o las lágrimas. Sin embargo, el Señor en el Evangelio nos regala muchos ejemplos donde hay poda, como la poda en la vid, porque cuando quiso arrancar aquella higuera que no daba fruto, en esa parábola tan hermosa, le dice el hortelano, el del huerto: Señor, ten paciencia, la voy a aporcar, voy a cavar, la voy a abonar, espera. O como la parábola del domingo, los obreros del campo quieren arrancar ya la cizaña y el Señor dice: no, esperemos. No es lo mismo podar que amputar. Siempre vienen a mi memoria los versos de Antonio Machado, que en 1906 publicó un libro y en ellos aquella famosa poesía, Yo voy soñando caminos, no la voy a decir entera, pero sí, en medio de la poesía, como entre comillas, pareciera abrirnos el alma, no solo mirando el paisaje, sino diciendo: en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Quizá un amor que se había ido, un desengaño amoroso. Y luego dice, más tarde en esa misma poesía: mi cantar vuelve a plañir, es decir, a llorar, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? No se trata en estos momentos de arrancar la angustia, la ansiedad, el agobio, la aflicción, la amargura, para que desaparezcan por arte de magia. No sé si quedaríamos vivos. San Pablo define toda su búsqueda con esta frase que acabamos de escuchar en la carta a los Corintios: el amor de Cristo nos apremia. Otras traducciones dicen nos urge, más coincidentes con la palabra latina. Nos urge, nos apremia. Y al mismo tiempo el Evangelio nos muestra hoy a María allí, también ansiosa, agobiada, afligida, afanosa, porque no encuentra al Señor. ¿Dónde lo has puesto? Si bien busca, por supuesto, el dónde está el cadáver. Está paralizada. Diría, y no es una ocurrencia propia, es así el Evangelio, que no hay nada humano que no sea tocado por el Evangelio, es decir, por Jesús, si es el mismo Dios hecho carne. Y el Evangelio de Juan, especialmente, desde el inicio hasta el fin, es un relato de sucesivos encuentros con el Señor. Desde aquella primera pregunta de estos discípulos del Bautista que siguen a Jesús, Él se da vuelta y dice: ¿qué buscan? Desde ese ¿qué buscan? ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, hasta el Evangelio que acabamos de leer, donde el mismo Señor, aunque María no se da cuenta que es Él, pregunta: ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? No dice como nosotros cuando nos molestan las lágrimas de algunos: no llores más, por favor, basta, sino ¿por qué lloras? Algo que nos haga pensar, reflexionar en el motivo de nuestras lágrimas, no que no existan. El Salmo responsorial relata como pocos esa búsqueda ardiente. Mi alma te busca ardientemente como tierra reseca, agostada, sin agua. Pablo quiere describir esa búsqueda como un viaje, por decirlo así, del conocimiento de Cristo con criterios puramente humanos. Qué linda la frase, qué lindo esto, el pan se multiplica, esta curación, a algo nuevo, porque un ser nuevo se ha hecho presente. En una palabra, resumiendo todo lo que he querido decir hasta ahora, la búsqueda de algo a la búsqueda de alguien, que no es un juego de palabras. Y a lo largo del Evangelio de Juan decía,
Hay constantes encuentros y algunos encuentros pasan a ser desencuentros. Gente que se va, gente que no soporta las palabras de Jesús, gente que no quiere entenderlo. Desde el comienzo Nicodemo, el encuentro con la samaritana, el encuentro con el funcionario real que le pide por su hijo, el encuentro con el enfermo de la piscina Betzatá, el encuentro con los fariseos, con los discípulos y con los mismos apóstoles luego de la multiplicación de los panes, el encuentro con la adúltera en la explanada del templo, con el ciego de nacimiento, con Marta y María, en la última cena con los suyos, con Tomás, con María. La última cena también es un encuentro íntimo con los suyos. Cuando uno lee todo el Evangelio, los 4 relatos evangélicos, reconoce con Lucas que hay muchas mujeres que seguían a Jesús. Desde Galilea hasta Jerusalén lo siguieron. Y encontramos a lo largo del Evangelio mujeres valientes que no solo lo siguen, son itinerantes con él, sino algunas que son más sedentarias, así lo decimos técnicamente, y que reciben a Jesús en su casa, como Marta, la hermana de María, en Betania, donde Jesús encuentra un lugar previo a la Pascua. Betania es el lugar del aguante en el sentido más bello y positivo. Pero así encontramos otras páginas: la pecadora que unge los pies de Jesús, María, la hermana de Lázaro, que unge su cabeza, etc. La pecadora en Lucas 7. Son, según los que saben, mujeres diversas. Sin embargo, en la Edad Media, ya el Papa Gregorio Magno, en el siglo VII, al inicio del siglo VII murió, habla de María Magdalena uniendo en un tejido hermoso todas estas mujeres. Y algún pensador medieval, como el famoso monje Rábano Mauro, abad de Fulda en Alemania, también llegan a nombrarla a ella con este nombre preciso y precioso que el Papa Francisco ha querido rescatar, y por eso es fiesta desde 2016, apóstol de los apóstoles. Y podíamos sintetizar la vida de ella, como la nuestra, con aquello que Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y si el amor acerca y une, y el pecado aleja, el amor penitente, que es el nuestro, empezamos así la misa pidiendo perdón, participa de ambas cosas. Une y a su vez aleja, porque es amor penitente, en un proceso ascendente, no de amputación, pero sí de podas. Cada encuentro con ella le permitirá a ella y nos permite a nosotros madurar en nuestro modo de mirar, en nuestro modo de amar y en nuestro modo de hablar y de gesticular, porque la revelación viene a través de palabras y gestos. Para algunos, por ejemplo, quien toca a Jesús, como Simón el fariseo en su casa, esa mujer es una pecadora. Para Jesús es una mujer que ha demostrado mucho amor. Un modo de mirar totalmente distinto. Jesús en esa, entre comillas, pecadora para el que acusa, ve una mujer que demuestra mucho amor. Para otras, aquellas que derrochan esas 300 denarios, una libra de perfume de nardo puro, que nos trae reminiscencias del Cantar de los Cantares, es una derrochona, gastadora. Ese dinero se podía dar a los pobres. Generalmente los que dicen eso, poco les importa a los pobres, sino tranquilizar su conciencia. Para Jesús, esta misma mujer derrochona es la que ha sabido anticipar el momento de la sepultura. Y encima, como si esto fuera poco, dirá: les aseguro que donde se predique el Evangelio, la buena noticia, se hablará siempre y se recordará siempre a ella por lo que acaba de hacer. Mujer que sigue a Jesús hasta los pies de la cruz, no solo hasta ahí, sino hasta el sepulcro, mirando dónde lo han puesto, y de las primeras con compañeras que van el primer día de la semana a ungir lo que no habían podido ungir antes. La que llora buscando un cadáver y la que presurosa anuncia: he visto al Señor. El texto de hoy es hermoso porque todavía estaba oscuro y uno no sabe si estaba oscuro fuera o si estaba oscuro todavía dentro del corazón de María
Magdalena. María está delante del sepulcro. La naturaleza misma de esto que ha ocurrido, el acontecimiento pascual, si bien sobrepasa la historia, incide en la historia. Y al mismo tiempo es un hecho sobrenatural, misterioso, trascendente. Hace unos años, bastantes, porque ahora cuando uno empieza a tener muchos se da cuenta que no es una cosa de ayer, había una película argentina en 1992, para los más conocedores del cine se acordarán, de Juan José Yusid, con Susupe Coraro como la protagonista y Oscar Martínez, que todavía se conoce más ahora como protagonista, pero me detengo en el título. ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Para reconocer a Jesús no bastan los ojos humanos, no basta haber caminado con Él, no basta haber escuchado su palabra, haber cenado con Él, haber comido con Él, haber estado en las plazas, haber sido testigo de milagros. No digo que eso no sirva, pero no basta. Hace falta una mirada profunda, un canal de conocimiento superior que es la fe, pero que no es para un grupo de selectos, sino que es un llamado a todos nosotros. Y ella reconoce a Jesús en medio de esa oscuridad, volviéndose al sepulcro vacío, mirando a este hombre que le es un desconocido cuando pronuncia su nombre, María. Después de haber dicho, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No es simplemente qué buscas. Ella está afanosa, agobiada y ansiosa porque busca un cadáver y no sabe a dónde está. Como tantas madres han buscado inútilmente los cadáveres de sus hijos. Ella también buscaba lo mismo. Y es comprensible. Era el amor de su vida. Pero los ojos de su alma se abren cuando Jesús pronuncia su nombre. ¿No había dicho capítulos antes, en Juan 10 capítulos antes, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen cuando oyen mi voz, yo las llamo a cada una por su nombre? Pues aquí está. La saca de la oscuridad de ese redil cerrado cuando dice María, Rabuni, maestro. Y ahí recibe la misión de ser testigo de la resurrección. Ve a decir a mis hermanos, y llena de alegría, parte. Vuelve a la casa de los apóstoles donde estaban encerrados bajo 5 llaves, ya no con la tristeza y desesperación de se han robado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, sino me ha dicho esto y aquello. Menos mal que el Señor no rompe ni amputa nuestro ardor, nuestro afán, sino que lo llena de un sentido nuevo. El ardor de la búsqueda sale ahora o pasa a ser un ardor del anuncio, de un nuevo encuentro. Ya no es una mirada, ya no es solo el corazón que despierta, sino también son palabras nuevas, que no todos las entienden, hasta los mismos apóstoles, las mujeres deliran, como siempre. Podríamos decir, concluyendo, que María amó a Jesús vivo con ternura. En todos esos episodios que apenas mencionado, lo vemos siempre a los pies de Jesús como una discípula puesta a los pies de su maestro. Y esto no es una cuestión de género, todo lo contrario, enaltece a la mujer de tal manera que las grandes discípulas de Jesús fueron mujeres. Amó a Jesús vivo con ternura, muerto con constancia cuando los varones se habían ido a encerrar, corrían peligro, y ella quedó ahí, y resucitado con ímpetu. ¿No es acaso verdad lo que Jesús había anunciado en el Evangelio? Quien pide, recibe, quien busca, encuentra, a quien llama, se le abrirá. Que María, la amiga directa de Jesús, la Magdalena, apóstol de los apóstoles, nos despierte y le dé un sentido nuevo y verdadero a todo agobio, angustia, afán, ansiedad, y la respuesta definitiva a aquello, ¿dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar?